Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y empecemos época nueva. Cuando me retiré de la banca, me di, no sé dónde, que hay el día de ladino internacional, el primero en Israel. Lo organizó nuestra querida amiga Zelda Ovadia. Zelda Ovadia. En Busquian de me dijeron en la universidad, ¿cómo se dice? La universidad de ¿Barilán? De Barilán, sí. Me fui allá, y por azardo me sentí al lado de Nava Cohen, que ya la entrevistaste tú. Sí. Y me dice, este modo, si quieres interesarte del ladino, puedes, la Autoridad Nacional del Ladino y la Asociación de la Comunidad Sefaradí en Jerusalén, de aquí, de allá, hablemos. Me dijo que hay círculos de ladino en Israel. Por aquí, por allá, me empecé a interesar de esto. ¿Esto qué año era, Albert? ¿Qué Esto año era? era antes 10 años, 2013. 2013. Dunque, desde que tenías 17 años, fin a 2013, ¿solamente culaneaste el ladino cuando ibas a la Turquía? Sí, sí. Wow. ¿La cuadrabas? Bueno. Sí, los años del cabo lo practiqué. Ok. Quiere decir esto. Antes 10 años, puede ser, no hablaba este modo fluente. Ok. Y este modo me hice miembro de la asociación de la autoridad de la comunidad sefaradí. Me hice consultante de la Autoridad Nacional de Ladino. Empecé a conocer los gentes y empecemos a hacer muchos evenimientos, muchas cosas para el latino. Empezaré de la actividad primera que hicimos y que estoy continuando hasta hoy, que es el habladino. Habladino es encuentro de ladino hablantes que hablamos en ladino y reímos en ladino y meldamos en ladino. En primero lo hice muchos años, 2 veces a la semana. Ahora lo estoy haciendo una vez al mes. Lo hice, perdón, una vez en 2 semanas. Y ahora lo estoy haciendo una vez en el mes. Y esto está continuando hasta hoy. Nos encontramos en una sala y para que entiendas cuál es habladino, apareció un filmico. Tiene unas cosas interesantes de contarnos. Sí, bueno amigos, yo nací en Estambul y mis genitores me trajeron a Israel cuando era un chico de 4 años. Bueno, antes de 20 años yo hice un paseo a Izmir y coloqué una estampa de un niño de 4 años. Me mira a mí de 70 años, mi rola, me dijo esto no hacen ellas. ¿Cómo? Me dijo, no existe eso escribir.
Debes de hacer yo hice asquería, me dice en Eretz Israel, en Tzahal. Me dice, ¿cuál es Tzahal? Yo tengo una madre en kibbutz, en Israel. Telefona a ella. Me dice, ¿cuál es kibbutz? Comuna. Turistas, dólares. Hayde. Bomba arrestada, ¿qué estás haciendo en casa? Yo estoy en el restaurante fulano, tu marido está aquí asentado con otra mujer, y tú estás durmiendo en pies. Ven aquí, pichín, corre. 5 maridos salieron corriendo del restaurante, 2 maridos se desmayaron, 7 mesas se liberaron. Se cuenta de Perla que era que moraba en la Malé de los judíos hablantes antes aquellos tiempos. Y ¿En qué ciudad? en Jerusalén. Él cuenta solo cosas de Jerusalén. Esta perla era conocida en Amalé como se llamaba Perla Pedicus. ¿De qué se llamaba Perla Pedicus? Que a las veces se le fuía un pedico chico. Ese pedico era silencioso, no se oía, mas de la fedor se podía matar al buey, shor. Y era mashallah, no diremos que era llena, diremos que era un chico tank. Y ahora dejaremos en un canal a Perla y hablaremos de Museo Pinto. Museo Pinto era el director grande de la banca mercantil en Jerusalén. Era director grande, todos lo respetaban. Y cuando venía, le abrían la puerta, se abocaban, le entraban adentro, ¿cómo está el señor Pinto? ¿Cómo no está? Le traían tres veces chai en el día, con la cuchara. Él quitaba de la aldiquera 3 biscuites de frumen, lo metía en el chai, lo untaba para comer el biscuit. Un poco de biscuit se le caía adentro por eso tenía la cuchara para quitar el biscuit. Y de este modo le daban mucho respeto, al final que vino a la edad de hacerse pensionero, y se hizo pensionero. Y la mujer le dijo al señor Pinto, vete al bureau que dan allá las cartas de señor, Ezrach Batik. Vete, toma esta carta. De este modo el autobús te va a costar medio precio. Vino al lado del charshi de Mahane Yehuda. Ha dicho ahora que ya tengo esta carta, la estrenaré y me iré con autobús y le estrenaré la carta, va a pagar medio precio. Él que viene a la estación del autobús, ¿quién se está acercando? Perla. Perla se acerca de él se aleja porque si se soltó es de morir. Él se acerca, le dice, señor Pinto, no me olvido que no me dejaste entrar a tu camareta en la banca, que estás fediendo y la nariz alta. Este que vino en lugar de ti, me está dando entrar a la camareta suya. Bueno, esto está diciendo, y vino el autobús. Se entró en primero Perla.
aquel tiempo había las carticas que el autobús lo hacía Burak, el chofer. Le dio la cartica al chofer. El chofer hizo chic chic, hizo 2 buracos. Le dice Perla, ¿de qué hiciste 2 buracos? Le dijo, para ti y para tu marido. Dice, ¿qué marido? Le dijo, te vi de qué estás hablando. Y cada uno que yo hablo se va a hacer mi marido. Me pareció. ¿Cuándo te pareció? Cademcis, ahora tápame el buraco mío. Él dice, ¿cómo te va a tapar el buraco tuyo? ¿Yo sé tapar el buraco tuyo? Dice, yo sé cómo lo vas a tapar, como lo hiciste el buraco, tápalo. De este modo, están gritos y matancinas. El chofer le dijo, bueno, dísele que hablaste con él, que está detrás de ti, que te pague. Señor Pinto le dice al chofer, ¿tú eres loco? ¿Yo le va a pagar por el buraco suyo? Yo años y paños no pagué por buraco más millón. ¿Va a pagar por el buraco suyo? Esto yo Perla le dice, negreñado, si 100 años vas a demandar el buraco mío, no vas a saber qué valor tiene el buraco mío. De este modo están discutiendo. Las personas ya están, el autobús nos está yendo. Sí, están tomando hierbos. Bueno dicho, señor Pinto, ¿cuál hacer? No hay nada que hacer. Le me dijo, señor Pinto, ¿cómo quieres tú? Yo, para el buraco, cada que paga solo medio precio. Yo soy señor ahora. He dicho, bastardo, medio precio paga tu mujer. Yo quiero el precio entero para el buraco mío. Hijo fuiste, padre serás, lo que hiciste recibirás. No os podéis imaginar con qué sabor nos la comimos esta reina. De colores. Hay una vieja que a ti semella, paseando en la calella, observando a una oveja, que no le caiga una teja justo arriba de la sella. Corrió piscina al doctor Beja. El doctor Beja de ainda vive, tiene 95 años, es de Turquía. Que le untó un poco de pereza, examinó también la oreja y le dio papas de lenteja, que él mismo apareja. Así se sanó la vieja y terminó nuestra conseja. Un día que estábamos en la sentados, le dije yo, por ti me muero de amor. Una hija boba tengo, Barminan, me la llaman Tengeré, Barminan, cuando sale